noches, familia en Cristo, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y pues vamos a continuar con nuestra lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vamos a iniciar con el versículo 27 y tengo planeado posiblemente parar hasta el verso 36, pero vamos a ver cómo nos deja cuánto tiempo tenemos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Jesús aquí está anticipando la agonía que iba a estar sintiendo en Getsemaní. Esto se ve narrado en los evangelios sinópticos, que es Mateo, que es Lucas, que es Marcos. Pero él aquí expresa una frase, una palabra que dice sálvame. Aquí Jesús hace como una pregunta retórica a la cual inmediatamente da la respuesta. Por ejemplo, dice, sálvame de esta hora. Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Las palabras expresan una oposición natural al sacrificio en la cruz. Sálvame de esto, pero para esto ha llegado a esta hora. Es como cuando estaba en Getsemaní, si es posible, pasa de mí de esta copa. Era como que una oposición natural, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Él en su misión, en obediencia al Padre, venció todo lo opuesto. Él sentía una agonía, sentía, ¿verdad? Como que, en cierto sentido, lo que le esperaba era fuerte, pero eso es lo hermoso de Jesús, que en Filipenses nos dice que Él fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Fue totalmente sumiso a la voluntad del Padre. Vino la misión de dar su vida en la cruz para salvar, dar la oportunidad a la humanidad a tener salvación a través de Cristo si depositan y ponen su confianza, su fe en Él. Y Jesús ya estaba anticipando la crucifixión, no solo la tortura brutal, no solo el sufrimiento físico, sino también tenía que cargar con el peso del pecado de los que iban a creer en Él. Él iba a sustituir el pecado de todos los pecadores que llegarían a creer en Cristo. Verso 28 nos dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Aquí se describe lo que el Padre ya ha hecho por medio de Jesucristo en su ministerio, los milagros, las señales, todo lo que Él había hecho. Por eso dice, le he glorificado y de nuevo le glorificaré, anticipando su muerte y su resurrección, en la cual la gloria de Dios se manifestaría de una manera incomparable, impresionante al Cristo resucitar. Verso 29 dice, por eso la multitud que estaba ahí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. La voz del Padre desde el cielo, que lo había declarado su amado Hijo. ¿Recuerdan cuando se bautizó en el capítulo 3 de Mateo? El Padre, los cielos se abrieron y una voz dijo, este es mi Hijo amado. Igualmente en el monte de la transfiguración, cuando estaban con él, tres de sus discípulos, y apareció Elías, apareció Moisés, nuevamente escucharon la voz, este es mi Hijo amado, a él escuchad. Se oyó proclamando, anunciando que había glorificado el nombre de Jesús y que lo iba a volver a glorificar. Verso 31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por medio de la cruz,
Por medio de la obra de redención en la cruz, Satanás será echado fuera de su posición de autoridad usurpada sobre el mundo. Cuando Adán y Eva pecan, entró el pecado y él usurpó una autoridad en este mundo y Cristo lo venció, lo derrotó en la cruz. Verso 32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Entonces, usó la palabra seré levantado. Y si soy levantado, es decir, levantado en la cruz, alzado en la cruz, la muerte de Cristo y la salvación con la cual Él ofrece es el medio por el cual Él traerá a sí mismo a los que crean en Él. Ahora, lo hermoso de esto es que sean judíos o no judíos, gente de todos los pueblos y de todas las naciones, aunque los judíos consideraban, no, la salvación solamente para Israel, la salvación solamente para los judíos. El plan de Dios no fue solamente para los judíos, encerraba a todas las naciones, pueblos, que todos tuvieran, todo el mundo tiene la oportunidad. La cosa es que no todos van a creer en Jesús. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos son, está lleno y repleto el camino ancho que lleva a la destrucción, pero el camino angosto, hay muy pocos en ese camino. Verso 34 dice, entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo, está hablando del Antiguo Testamento, cuando dice hemos oído en la ley, es una referencia al Antiguo Testamento, que el Cristo permanecerá para siempre y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento que afirmaba el glorioso y eterno reino del Mesías. Esto lo vemos Salmo 89, verso 4, Salmo 110, verso 4, Isaías 9, capítulo 9, verso 7, Ezequiel 37, 25. Y dicen, Cristo permanecerá. El entusiasmo, recuerdan en la vida de lectura pasada, estaban celebrando Hosana, Hosana al rey de Israel. El entusiasmo, el gozo de ellos no era por la persona de Jesús, sino porque ellos creían que Él era el Mesías que iba a venir a reinar en la tierra permanentemente, iba a remover a los romanos, y no era así. Algunos en la multitud sabían acerca de esta expresión de la palabra, la frase, el Hijo del Hombre. Además, lo habían oído a Jesús mismo aplicárselo y decir el Hijo del Hombre en referencia a él mismo. El asunto no era que más si Jesús era el Hijo del Hombre, ya lo sabían, él lo había declarado, sino además él llegaría a vivir de acuerdo con las expectaciones que ellos tenían acerca del Mesías. Eso era lo que ellos querían, que él viviera, tenían unas expectativas acerca del Mesías. En otras palabras, tenían a un Mesías que ellos mismos habían creado para el interés de ellos. Y esto pasa muchas veces dentro de las iglesias cristianas cuando no se adhiere a la palabra, cuando no tomamos en cuenta una de las frases de la Reforma, solo Escritura, que la Biblia es la última autoridad. No hay autoridad en la iglesia, no hay autoridad en el pastor para sobreelevarse sobre las Escrituras. Estamos para obedecer las Escrituras, y cualquier pastor y un ministro que están desde el púlpito debe asumir esa responsabilidad de compartir, de hablar, de asegurar que está enseñando de acuerdo a las Escrituras. Porque es en base a la Escritura, porque no podemos decir, es que mi pastor me enseñó. Bueno, ok, pero está en base, lo que enseña en base a las Escrituras. Son las Escrituras que deben de guiar y dirigirnos, porque el Salmo 119, 105 nos dice, la lámpara es a mis pies tu palabra, las enseñanzas, la Biblia que nosotros tenemos es una lámpara a nuestros pies y alumbra
alumbra nuestro caminar, nos dirige, nos guía, nos enseña por dónde debemos de ir y qué debemos evitar, ¿verdad? Cuando estamos saliendo por una vereda nos avisa: hey, ese no es el lugar donde debes de ir, y entonces nos dirige, nos guía. Y ellos habían hecho expectativas. Y nosotros en ocasiones hacemos expectativas de él tiene que hacer esto por mí, y si no me lo hace me voy a la iglesia o no le voy a servir. No es la forma en la cual se sirve a Dios. Nosotros le servimos a Él por quien Él es y no por qué nos da. No servimos a Dios por lo que nos da. A veces podemos estar enfermos y ahora Señor, sáname, y no sanamos. No era la voluntad de Dios, gloria sea a Dios. A veces tal vez podamos hasta perder nuestro trabajo y tal vez pensamos, pero no, pues ¿qué está pasando? Bueno, en ocasiones Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, y aún las malas noticias y aún las cosas adversas obran para bien para todos los que aman a Dios. Verso 35 nos dice: Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Los oyentes de Jesús tenían suficientes motivos. Todos los que habían escuchado a Jesús, la multitud, todos los que habían seguido a Jesús en su ministerio terrenal por 3 años y medio, tenían suficientes motivos para aceptar a Jesús como el Mesías. No había ninguna duda. Debían responder a la luz que ya habían recibido de parte de Él. Pero si no lo hacían, si rechazaban eso, aún lo que ya habían recibido, lo perderían. A eso se está refiriendo Jesús. La luz, lo que les informó, lo que les dejó saber. Si al final decidieran rechazarlo, aún eso que habían recibido, lo perderían. Entonces por eso es que les dice que para que no sorprendan las tinieblas, el que ande en la oscuridad no sabe a dónde va. Entonces hay que, mientras por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros, yo estaré entre ustedes, caminad mientras tenéis la luz. Verso 36 dice: mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seas hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Jesús realizó muchísimos milagros, pero la mayoría de las personas seguían sin creer en él. Hizo muchas señales, hizo muchos milagros, resucitó a Lázaro, convirtió el agua en vino, la pesca milagrosa, el alimentar a más de 5,000 personas. Y eso solamente era contando los hombres, no contaba la mujer y los niños. Entonces hizo muchas señales y aún muchos no creían en él. Hoy en día igualmente muchos no creen a pesar de todo lo que Dios hace, a pesar de las cosas que Dios ha hecho a su favor. Ha hecho sanidades en su vida, los ha librado y guardado de accidentes donde tal vez el auto quedó todo destrozado y tal vez apenas unos rasguños, o tal vez sufrieron heridas, pero Dios los levantó. Estaban al punto de la muerte, al borde de la muerte, y Dios les dio otra oportunidad. Y tristemente, a pesar de todo eso, no creen en Dios. No se desanime si testificas de Cristo y no logras que las personas se conviertan al Señor. Tú solamente sé un testigo fiel. Habla lo que Cristo ha hecho por ti, cómo Dios te ha salvado. A mí, cómo Dios me rescató. Yo estaba perdido, yo estaba sin Cristo. Yo estaba pensando que estaba gozando en el mundo y en vicio, en cosas así. Estaba miserable, no estaba contento. Aparentaba estar feliz, aparentaba estar pasándola bien. Pero al final de cuentas, en las noches, cuando estaba yo solo, me daba cuenta de cuán vacío yo estaba.
Pero fue gracias a Dios en su gran misericordia que Él vino y me encontró. Él vino y me buscó a mí. Yo no estaba buscando a Dios. Yo estaba huyendo. Yo estaba alejándome, apartándome de Él. Pero Él me alcanzó. Él me rescató a mí, me salvó a mí. No por ser bueno, no por tener algo especial en mí, al contrario, estando muerto en mis pecados y delitos, me dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo es que Dios no muestra su amor? Más Dios muestra su amor, siendo aún nosotros pecadores, Él vino a morir por nosotros en la cruz. Romanos 5:8. Entonces, sé un testigo fiel. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y posiblemente la gente tal vez no se convierte, pero créeme, nosotros solamente nos corresponde testificar y es Dios quien hace la obra de salvación. Verso 39 dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. El endurecimiento espiritual resulta en las personas que deliberadamente no creen. Se les habla, ven milagros, ven sucesos poderosos y simplemente rehúsan creer. No quieren creer. Y lo que llega a suceder es lo que nos dice Romanos 1, 24, verso 26 y verso 28, que cuando las personas repetidamente rechazan aceptar la oferta de la gracia de Dios, recibirán la consecuencia natural debido a su rechazo. Dios los entrega a sus pasiones, Dios los suelta y deja que se destruyan. ¿Por qué? Porque una y otra vez han negado, han rechazado, no hacen caso. Y si estamos en los caminos del Señor, hermano, hermana que me escuchas, son las cuerdas del amor de Dios que no nos permiten, porque ha habido veces que estamos por desviarnos, estamos por resbalar, pero las cuerdas de amor de Dios nos atraen de nuevo. Y pensábamos dejar la iglesia, pensábamos alejarnos de Dios y tal vez en el servicio, tal vez en un servicio de oración, tal vez en la lectura de la palabra, tal vez alguien vino y te compartió una palabra de la palabra de Dios y Dios te trajo convicción y quebrantó tu corazón a tal grado que te dices cuenta, wow, sin Cristo no soy nada. ¿A quién más podré ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Entonces, verso 42 nos dice, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él. ¿Recuerdan Nicodemo, José de Arimatea? Personas en posiciones importantes creyeron en él, aunque algunos como que ocultamente, pero al final de cuentas defendieron a Cristo en situaciones donde Dios les dio valor para dejar todo miedo y temor de que los expulsaran de las sinagogas y de las amenazas de los líderes religiosos. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Las personas que no adoptan una firme postura por Jesús es por temor al rechazo o al ridículo, que se burlen, que te quiten privilegios. Es como dicen en algunos lugares, bueno, si tú no me haces caso a mí, te voy a quitar privilegio. Hay pastores que abusan, hay ministros que abusan, hay organizaciones que abusan y no es correcto. No estamos para abusar, ni manipular, ni maltratar. Los que están ministrando, los que están delante de las obras, deben alimentar a las ovejas, no aprovecharse de ellas, alimentarlas, predicarlas, enseñarlas la palabra de Dios. Muchos líderes judíos no reconocían su fe en Jesús porque temían ser expulsados de las sinagogas y tienes que entender que esto era como su vida para ellos. El ser expulsado era como, ¿me entiendes?, ser marginado, ser echado a un lado y perder su posición de prestigio en la comunidad y temían perder esto. Debería
interesarnos mucho más la aceptación eterna de Dios. Eso es lo que vale más, la aceptación de Dios, la aprobación de Dios. El hombre te puede dar un aplauso, te puede dar una palmada en la espalda, te puede dar un reconocimiento y cosas así, pero esas cosas son temporales, esas cosas no duran, pero lo que Dios da es eterno y vale la pena la aprobación, vale la pena ser aprobados por Dios. Verso 44 dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Recuerdan que Jesús no solamente fue 100% humano, sino que al mismo tiempo era 100% Dios. Y una y otra vez en las Escrituras, Él declara su deidad. Él declara que Él y el Padre son uno, una igualdad al Padre. Y esto causó molestia entre los líderes. Dicen, wow, este se está como diciendo que se está haciendo como pasar por Dios. No es que Jesús estuviera haciendo pasar o usurpando la posición, la autoridad de Dios, sino que Él mismo reconoció y dejó claro que Él era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, estamos hablando de Jesús, el Logos. Ahí claramente en este Evangelio una y otra vez vemos la deidad de Cristo. Entonces, que Dios, hay que buscar la aprobación de Dios. Esa es la más importante. Verso 44 dice, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree sino en aquel que me ha enviado, el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Los que no creen en Jesús moran en tinieblas espirituales que solo Jesús puede disipar. Yo estaba así desde el 2005, 2006, cuando yo estaba alejado, yo estaba apartado. Yo ya no en ese tiempo asistía a la iglesia, en ese tiempo yo ni le oraba a Dios, ni buscaba nada con Dios. Yo estaba en tinieblas espiritualmente hablando. Pero vino Jesús y disipó esas tinieblas en mí, quitó eso de mí, me alumbró, me dio entendimiento, tuvo un encuentro con Dios que cambió y marcó mi vida. No voy a pretender ser perfecto, no voy a, como dijo Pablo, bien lo dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo, no me creo mejor que nadie. Al contrario, soy un vil pecador salvado por la gracia de Dios. Y si queremos reconocernos como algo, no necesito el título así de profeta y que de apóstol, y que más bien el título que nos pertenece es siervo inútil. Si es que estamos haciendo la voluntad verdadera de Dios, si estamos haciendo lo que se requiere de nosotros, no hay que creernos nada, simplemente servidores, siervos del Señor. Verso 47 dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuando Jesús dice mis palabras, está hablando de sus enseñanzas. Y cuando dice que no vino a juzgar el mundo, juzgar no era el propósito fundamental de Jesús. Cuando Él vino a la tierra la primera vez, no era para juicio, no era para condenar, no era para juzgar. Los que se condenan por sí mismos al no arrepentirse de sus pecados, al escuchar la oferta de Dios y rechazarlo. No quiero nada con eso, no, eso no me importa, yo estoy feliz como estoy. Esas son las personas que se condenan a sí mismos. Verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, el que no recibe sus enseñanzas, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. El contexto aquí nos está dejando saber tanto las personas hostiles al evangelio como las personas que dicen, eso no me interesa, no me importa. A las enseñanzas de Jesús, son personas que no lo reciben, no quieren nada con Él. Sea que eres alguien hostil, sea que eres alguien que simplemente no me interesa, no me importa, es rechazar las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Jesús son la base en la cual, sobre la cual las personas van a ser juzgadas. Él mismo dijo, la palabra
mi palabra que yo he hablado, esta palabra que hallamos en las escrituras nos va a juzgar en aquel día. Verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Esto hace recordar a los líderes judíos y a los que rechazan a Jesús que al desobedecer al Padre, bueno, que están desobedeciendo al Padre al no creer lo que Jesús les está diciendo. Porque Él vino solamente a hablar lo que el Padre le dijo que hablaran. Porque muchas veces las personas dicen, no, yo creo en Dios, pero hacen cosas contrarias a lo que están las escrituras. Y la gente, ¿me entiendes? Quieren ver que en verdad nosotros no solamente prediquemos la verdad, quieren ver que se vive, y eso es mucho más importante. Es bueno conocer la Biblia, saber textos, saber doctrinas, saber, ¿me entiendes? Pero no, eso no salva. Conocer la Biblia de memoria no te salva, conocer doctrina no te salva, estar en una iglesia no te salva, un pastor no te puede salvar, que tengas la Reina Valera 1960 no te va a salvar. Lo que salva es depositar nuestra fe en Cristo. ¿Cuál va a ser la evidencia de eso? Una obediencia a las enseñanzas de Cristo. Una obediencia, una sumisión, una entrega a la aprobación de Dios sobre la aprobación de las personas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les pido solamente de sus oraciones, ¿verdad? Para que la gracia de Dios siga siendo conmigo, y pues espero que estas palabras, estas videolecturas continúen y sean de bendición para sus vidas. Dios me los bendiga y que pasen buenas noches.